Bien. ¿Qué, qué creen que podemos hacer para evitar algún problema como los que mencionamos? Que se me venga un licor a mi planta de tratamiento y me mate todos mis microorganismos. No se me viene nada a la mente, che. Ay, No, de infarto noche. lo que se suele hacer es tener una pileta la cual eh, se, se envía el efluente en caso de que se produzca un derrame, digamos. ¿Sí? Entonces yo desvío el efluente que viene muy concentrado, por ejemplo, a esa pileta, y cuando se restablece el funcionamiento de la fábrica, voy bombeando pequeñas cantidades de ese efluente a la línea de efluente principal. ¿Sí? De esa forma, yo amortiguo esa posible variación de pH, por ejemplo, ¿sí? Y no es lo mismo que yo vaya ingresando de a no sé, 1 litro por minuto, por dar un ejemplo, ¿sí? Lentamente, la variación de pH va a ser mucho menor. ¿Me explico? Sí, sí, entiendo. Otra cosa que me consta que ocurre, en algunos lugares donde tienen plantas de tratamiento cloacales, en las ciudades eh, medianas o más grandes, lo que ocurre es que muchos vecinos te ponen la canaleta en el costadito del techo y en lugar de mandar eso para afuera, lo mandan al tratamiento de los cloacales, al caño de la cloaca. ¿Sí? Muchas veces eso se hace por una facilidad constructiva, digamos, ¿sí? Si yo tengo un baño en el fondo de mi casa, ¿sí? Todo el techo del quincho me resulta más fácil ponerlo ahí que mandarlo para adelante a la salida de, de los efluentes pluviales, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Viene una tormenta como la del fin de semana, donde me llueven 100 milímetros en menos de un día, en un par de horas, y la planta de tratamiento de efluente eh, se, al contrario de lo que mencionábamos recién, que se ve afectada por un exceso en la concentración, la planta de tratamiento de efluentes se ve colapsada por la cantidad de líquido que ingresa, totalmente superior al dimensionamiento de la planta. ¿Sí? Entonces lo que ocurre, además de un efluente muy, muy, pero muy diluido, ¿sí? Eso en realidad tengo entendido que es ilegal hacerlo, pero se hace. Y es muy difícil controlar eso, porque imagínense ir casa por casa a ver si la canaleta del techo de dónde está conectada, ¿ves? ¿Sí? Entonces lo que termina ocurriendo es que las plantas de tratamientos cloacales, en algunas oportunidades se ven en la obligación de bypassear, es decir, mandar, eh, evitar que el líquido, que el efluente que está ingresando, vaya a las piletas de tratamiento de efluente y directamente desviarlo al río. ¿Sí?
no es lo mejor. A ver, en un mundo ideal eso no debería ocurrir, pero en el mundo en el que vivimos es una decisión que es el mal menor, digamos, ¿sí? Peor sería mandar ese volumen de líquido, que puede ser, no sé, 50 veces mayor al cual la fábrica está preparada para tratar, porque lo que va a ocurrir es que me va a lavar la planta de tratamiento, ¿sí? Va a barrer con todos los microorganismos, y luego tarda meses en recuperarse esa población. Si yo no tengo microorganismos para inocular, tardo muchísimo tiempo en recuperar la población de microorganismos. Entonces, voy a decir, bueno, considerando la situación y en el mundo en el cual vivimos, ¿cuál es la mejor decisión? Y bueno, vamos por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Avanzamos entonces rapidito. Sí. Laguna diría ventaja, proceso natural, bajo costo de mantenimiento, poca necesidad energética porque no tengo no necesito inyectar aire, ¿sí? Poco requerimiento de personal calificado porque básicamente no hay que operar mucho, ¿sí? Inconveniente, gran extensión de terreno por lo que mencionábamos, la eliminación de los lodos es más complicada, digamos, también. Puedo llegar a tener problemas de olores si estamos trabajando en condiciones anaeróbicas, aparición de insectos, ya mencionamos, eutrofización, pérdida de agua por evaporación, eso no es un problema tan grave, pero puede ocurrir también. Y dificultad para mencionar las condiciones operativas, básicamente porque no tengo condiciones de operar la planta. ¿Sí? Los tratamientos anaeróbicos, la ventaja es el bajo consumo de energía, una vez más porque no necesito inyectar oxígeno, ¿sí? Que es otro de los ítems como dentro de las ventajas, ¿sí? La posibilidad de recuperar el metano y que el lodo obtenido ya está estabilizado, es decir, que como que ya no suele tener patógenos. ¿Sí? De ventaja, largo periodo de arranque si no se cuenta con inóculos, sensibilidad a las variaciones de las condiciones ambientales, eso también ocurre en los tratamientos aeróbicos, y una menor eficiencia en la remoción de materia orgánica, ¿sí? Aproximadamente el 80% en comparación con los aeróbicos. Tratamiento terciario se aplica en las fábricas cuya descarga involucra en cuerpos receptores sensibles, o bien un efluente muy contaminante. ¿Sí? O sea, si yo pasé por el tratamiento primario, saqué todos los sólidos en suspensión, me fui al tratamiento secundario o biológico, le saqué gran parte de la materia orgánica disuelta, ¿sí? Y así todo mi efluente no está apto para liberar a mi causa receptor, ya sea porque mi causa receptor es muy sensible o porque mi efluente todavía sigue siendo muy contaminante, yo puedo optar por un tratamiento terciario, ¿sí? Y ahí se busca reducir estos parámetros que vimos acá. Ese tratamiento terciario puede ser físico, químico o biológico, ¿sí? Puede ser irradiación, puede ser eh, algún tipo de cloración o algún tipo de oxidación química, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cerramos lo que es fluente líquido. ¿Está bien? Vamos fluente gaseoso. Esta parte va a ir más rápido. Parámetros de emisión son estos que vimos acá, que vemos acá. Estos, si quieren profundizar, están en la normativa ambiental. ¿Sí? Tenemos algunos compuestos en particular que son compuestos asociados directamente a la industria de pulpo europeo. ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, es el ácido sulfídrico o el metilmercaptano o los DMS, que son compuestos que tienen un olor muy, muy penetrante. ¿Sí? En general, no suelen ser tóxicos en sí mismos en esas concentraciones, pero como como esos compuestos en general se asocian a la putrefacción,
evolutivamente hablando, nuestro cuerpo se sensibilizó mucho para poder identificar los alimentos que estaban en mal estado, ¿sí? Entonces, identificamos o somos muy sensibles a estos compuestos muy por debajo de las concentraciones que pueden llegar a ser tóxicas, ¿sí? Entonces tienen mal olor, pero ese mal olor en sí mismo no te va a causar un daño de toxicidad. Te puede generar sin náuseas o algún otro malestar, ¿sí? Bien, tenemos dióxido de carbono, dióxido de azufre, los NOx y las partículas, ¿sí? CO2, si tenemos altas emisiones de CO2, lo que podemos hacer es utilizar un lavador de gases, ¿sí? O fabricación de subproductos. En algunos casos el CO2 se, se recircula y se utiliza en la fabricación de algunos compuestos, ¿sí? Los lavadores de gases, ustedes díganme, el CO2, ¿qué tipo de compuesto es? El dióxido de carbono. Allá, química general. Un gas. Sí, pero ¿qué tipo de compuesto es? No, no en qué estado se encuentra. Ah, Es em, del mismo que este, mira. A ver, el carbono, ¿es un metal o un no metal? no, no metal. No metal. ¿El azufre? No metal. Bueno, ¿y qué ocurre con un no metal cuando está en presencia, o sea, combinado con el oxígeno? ¿Qué tipo de compuesto es ese? Bueno, un anhídrido, ¿sí? Los anhídridos en general en solución, cuando si se logra que se disuelvan, generan ácidos, ¿sí? Con agua, sí. Con agua, cuando reaccionan con el agua. Entonces lo que se puede hacer es generar una solución levemente alcalina para que ese dióxido de carbono o dióxido de azufre pase al medio acuoso y produzca algún tipo de sal, ¿sí? De esa forma sacamos el problema de la fase gaseosa y lo llevamos a una fase líquida que puede ser más fácil de trabajar, ¿sí? ¿Me explico? Estamos cambiando el problema de lugar. A ver, con el tratamiento de fluente líquido hacíamos lo mismo, porque sacábamos los barros y todavía tenemos que ver qué hacemos con el barro. Pero estamos llevando el problema de un lugar a otro lugar más piola, ¿sí? Y los NOx se controlan mediante el control de temperatura de combustión. ¿Cómo está compuesto el aire? ¿Se acuerdan? Más o menos. ¿Qué encuentro en el aire? Principalmente nitrógeno, ¿Y qué más? Y oxígeno. oxígeno. Y oxígeno, ¿sí? Entre los dos tenemos prácticamente 99%, ¿sí? Helio. Sí, pero ya en concentraciones mucho más bajas. Entonces, si yo tengo una caldera en la cual yo estoy quemando mi materia orgánica, ya sea la caldera de biomasa o la caldera de recuperación, yo necesito el oxígeno para la combustión, ¿cierto? Ujú. Pero yo no estoy inyectando oxígeno, yo inyecto aire. Aire. Y el aire es 78-79% nitrógeno. O sea, yo estoy inyectando nitrógeno y oxígeno. El oxígeno se quema o forma parte de la combustión, y el nitrógeno
si la temperatura de la combustión es demasiado alta, puede llegar a reaccionar con el oxígeno formando estos compuestos indeseados. ¿Sí? Por eso es importante el control de la temperatura de combustión cercano a los 850 grados. ¿Sí? Por encima de esa temperatura empiezo a tener problemas que se me disparan los NOx, que son compuestos nitrogenados que después a mí me van a generar lluvias ácidas. Porque esto compuesto con la humedad de la atmósfera precipita en forma de ácido nítrico o ácido nitroso. ¿Sí? Y ahí estamos al horno. Un problema muy grave. Eso en general se controla bastante bien con la temperatura de combustión. ¿Sí? Y las partículas, para el tratamiento de partículas, tenemos filtro de aire o precipitador electrostático. ¿Sí? Los lavadores de gases se pone en contacto la emisión gaseosa con un líquido en el cual el gas sea soluble con o sin reacción química. ¿Sí? El lavado de gases por lo general emplea solución acuosa de reactivos oxidantes o neutralizantes. ¿Sí? La absorción es muy efectiva, hasta un 95%. Ineficaz para hidrocarburos y compuesto con velocidades baja de reacción. ¿Por qué? ¿Por qué serían los lavadores de gases ineficaces para hidrocarburos? ¿Qué pasa con el agua y el aceite, muchachos? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos, no son muy solubles en agua. ¿Sí? Y por lo tanto, al no ser soluble en agua, difícilmente yo pueda eh, solubilizarlos, vale la redundancia, o retenerlos mediante un lavado acuoso. ¿Sí? Separación de material particulado. Tenemos los filtros de aire que pueden ser tipo paños compactados, es como algo parecido al filtro que utilizan los aire acondicionados. ¿Sí? Claramente salvando las distancias, ¿no? Para que ustedes se den una idea nada más. Filtro de paño compactado, de fibra de vidrio, de carbono activado y de malla de acero, ¿sí? Tiene medio poroso, capaz de retener partículas, etcétera, etcétera. La selección se basa en el tipo de polvo que vamos a tener. ¿Sí? En general, el tipo de polvo que nosotros tengamos, ese hollín que se nos genera, en parte se controla también mediante las condiciones de combustión también, ¿sí? Y los precipitadores electrostáticos, lo que se produce es se cargan eléctricamente las partículas mediante una sección de carga, ¿sí? Y luego tenemos unas placas que están cargadas electrostáticamente y las partículas quedan pegadas a la placa. ¿Sí? Luego se desconecta la tensión y mediante golpes se desprenden esas partículas que habían quedado pegadas ahí. ¿Sí? El control de estos compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los compuestos reducidos del azufre, ¿sí? Lo que se hace en las fábricas de pulpa, en general se mandan las emisiones de la chimenea al horno de cal, donde se queman como combustible. O sea, eso se hace no porque estos compuestos sean buenos combustibles, sino para evitar el problema de la contaminación ambiental. Como lo mismo que yo les mencionaba del metano hoy al comienzo, ¿sí? También se puede usar oxidación térmica, catalítica, etc. ¿Sí? Residuos sólidos. ¿Se entendió más o menos lo de gases? Lavadores o precipitadores electrostáticos son los dos principales. Lavadores de gases, filtros y precipitadores electrostáticos. Los residuos sólidos, en general, basura de distintos tipos, de la playa de madera, los lodos de las lagunas residuales, la ceniza de la caldera de recuperación,
los residuos sólidos del sistema de recuperación, desechos en general de la fábrica, ¿sí? Para mitigar la contaminación, lo que tenemos que hacer es tratar de reducir, recuperar, reciclar, reutilizar todo lo que se pueda, y separar en función del tipo de residuo, ¿sí? Y darle el tratamiento más eficiente a cada uno. Todo lo que sean barros, en general se prensan y se incineran, y si son residuos peligrosos, se tratan como residuos peligrosos, ¿sí? Se cargan en un camión con las medidas de seguridad y se envían a un relleno de seguridad. En general, el material inorgánico se dispone en un relleno sanitario. Ahí está incluida las cenizas, ¿sí? Los residuos que nosotros tengamos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, en el circuito de recuperación de químicos, que nosotros teníamos, cuando fundíamos las cenizas, había piedras que no se llegaban a fundir, a disolver, perdón, ¿sí? Eso hay que lavarlo bien para poder hacer una disposición final, ¿sí? La disposición en vertederos sanitarios es el procedimiento más utilizado. El terreno tiene que estar impermeabilizado, etcétera, etcétera, cosas que no sé si siempre se aplican, pero sí, en general tiene que ser un terreno preparado para tal fin. Tienen unas lonas que se colocan, que tienen determinadas características. Se suelen colocar como cañerías por debajo que permiten la recolección del lixiviado, ¿sí? Ese lixiviado luego se analiza y se trata aparte, etcétera, etcétera. La lluvia es un problema acá porque pasa algo parecido a lo que mencionábamos con el tema de los residuos cloacales, ¿sí? Si yo tengo un relleno sanitario que está expuesto a la lluvia, cada vez que llueva tengo litros y litros y litros de lixiviado para tratar de forma separada, ¿sí? Otra exigencia, bueno, vallado, aplastamiento, construcción con perforación, etcétera, etcétera, ¿sí? Otra forma es de tratar los residuos sólidos es la incineración. En general, todo lo que sea orgánico eh, se quema, en general. Siempre y cuando claramente no me vaya a generar un mayor problema, ¿no? Siempre y cuando, qué sé yo, plásticos, por ejemplo, que si bien se podrían quemar, en general no se suelen quemar porque los compuestos que me generan son todavía más dañinos, ¿viste? Entonces, eso hay que cuidar también. ¿Sí? La ventaja, no es necesario traslados porque tengo dos calderas en la fábrica. En general la de biomasa se suele usar para todo lo que los residuos sólidos que se puedan quemar, principalmente la corteza, los pin chips, ¿sí? Los finos, acerrín, etc. ¿Sí? De ventaja, poder liberar material particulado. Siempre tengan en cuenta el mal menor, ¿sí? ¿Qué es lo menos peor? Si yo tengo un buen tratamiento con un precipitador electrostático, por ejemplo, en general el material particulado que emito al ambiente es ínfimo. Así que no habría mayores problemas ahí, ¿sí? El manejo de lodos, en general, tienen gran cantidad de agua. Los lodos, estamos hablando de los lodos de un sistema de lodos activados, por ejemplo, ¿sí? O también puede ser eh, una planta de sedimentación primaria. En general lo que se suele hacer es se secan los lodos o se filtran mediante paños, ¿sí? O se centrifugan, y de esa forma se elimina la mayor cantidad de líquido posible. Y posteriormente el barro que se me genera sí se manda a la caldera, ¿sí? En este caso es un, un equipo centrífugo, ¿sí? La alimentación se hace por el medio, ¿sí? Se centrifuga acá, esto gira a gran velocidad,
se centrifuga y estas aspas, a medida que van girando, van arrastrando a los sólidos que van quedando en contra de la pared por justamente el efecto de la fuerza centrífuga, ¿sí? Y por el lateral acá, por la parte pegadita a la pared, se va separando el barro, ¿sí? Y por la parte central se va separando el agua que va a la descarga, ¿sí? El agua purificada o el agua tratada. ¿Se entendió esto o no? Sí. Bien. Este equipo se ingresa por arriba y tiene un sistema de mallas, ¿sí? Ven acá, un sistema de mallas que, que luego pasan a través de unas prensas, ¿sí? En esas prensas tiene acá una batea donde se colecta el líquido, ¿sí? Y este líquido se separa y se va a la planta de tratamiento de líquidos probablemente, y el sólido se manda a la caldera de biomasa. En algunas oportunidades esto se deja secar al aire en una playa y posteriormente se manda a la caldera. ¿Sí? Los tratamientos de lodos luego hay que estabilizarlos para que no tengan compuestos patógenos, ¿sí? Para también disminuir su poder de fermentación y carga microbiana. Eso se puede hacer por métodos aeróbicos o anaeróbicos, ¿sí? En caso de hacerlo por métodos anaeróbicos hay que justamente mover esos residuos para que para que haya contacto con el oxígeno constantemente, ¿sí? En algunos casos se mezcla con tierra o acerrín para utilizarlo como abono. Acá hay que jugar con la relación carbono-nitrógeno. Esto capaz que ustedes me van a saber decir mejor que yo. Justamente para que sea un buen abono y que también fomentar la proliferación de los microorganismos, digamos, en la etapa donde yo quiero que se produzca algún tipo de reacción microbiológica, ¿sí? Y eso es todo. ¿Quedó alguna duda? Fui bastante rápido la última parte, sobre todo. ¿Quedó más o menos claro esto del tratamiento de fluentes? Sí, se entendió bien, sí. Dentro de todo, Bien. La clase que viene, la semana que viene, vamos a hablar un poquito de tratamiento de agua de calderas, para calderas, ¿sí? Y eso es todo, ¿sí? Mañana sería la clase. bueno, No, mañana van a trabajar con Rubén, si no me equivoco. No sé si vieron carbonización y tratamiento de miera, ¿vieron ya? ¿Eso lo vieron la semana pasada? No, ¿No? Bueno, no. entonces, probablemente mañana. estábamos viendo blanqueo. Ah, tenés razón, que cambiamos, tuvimos que cambiar. Y esta semana van a ver con él miera y carbonización. Bueno, Dejamos Bueno, acá. dale. ¿listo? Hasta luego. No, No, gracias, Ed. luego, Chao, chao. listo. Gracias.